Seguimos haciendo balance de este año 2020, por eso hoy nos hemos trasladado hasta el 54, donde se encuentra ubicada el área de protección civil y emergencias de la ciudad autónoma de Ceuta. Aquí vamos a hablar con Víctor Ríos, director general de este área, que nos va a contar cuál ha sido su labor a lo largo de esta pandemia del coronavirus, especialmente durante los primeros meses, durante el estado de alarma que nos mantuvo a todos en casa. No se lo pierdan. Como les decíamos al principio, hoy nos hemos trasladado hasta el área de protección civil y emergencias para hablar con su director general, con Víctor Ríos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. En primer lugar, no cabe otra opción en este año. De lo que tenemos que hablar es de objetivos, de si se ha podido cumplir alguno de esos objetivos que se marcaban a principios de año y que a partir de marzo pues quedaban desechados. Llegaba una pandemia mundial, llegaba la crisis del coronavirus. No sé si los objetivos que os marcabais a principios de año, alguno habéis podido cumplirlo a lo largo de estos meses. Pues la verdad es que sí hemos cumplido bastantes objetivos. Unos de ellos por la pandemia no han podido ser realizados, pero en este caso, por ejemplo, planes de emergencias que teníamos previsto actualizar, como el plan territorial de emergencias, lo hemos podido actualizar y de hecho ya está casi finalizado. Otros planes que hemos iniciado, que también teníamos previsto hacer. Y con respecto a lo demás, pues bueno, dentro del área de emergencia, protección civil, nos hemos volcado sobre todo en lo que era la pandemia, pero el resto de las propuestas que teníamos al principio de año, algunas sí se han cumplido. Vamos a hablar de esa pandemia porque sin duda es el tema estrella de este 2020. 2020 solamente se puede resumir con una palabra, que es coronavirus. El trabajo del área de protección civil y emergencias ha sido muy importante. Os hemos visto en situaciones muy diversas, desde puntos donde se testea a las personas hasta, por ejemplo, las naves del Tarajal, donde se trasladaron los inmigrantes, o en un primer momento los pabellones de Santa Amelia y La Libertad. ¿Qué trabajo es el que habéis desarrollado desde el área de protección civil y emergencias a lo largo de estos meses, especialmente durante la primera ola en la que había un estado de alarma, no podíamos salir de casa y vuestra labor fue más vital que nunca? Pues sí, la verdad es que nosotros durante la pandemia al principio, bueno, confeccionamos un equipo también externo también de protección civil, policía local, un miembro de policía local participó con nosotros, un miembro del TSI, un miembro de la zona, parte tributaria, porque tenía conocimiento de protección civil. Hicimos un poco un sondeo, ¿no?, de personas que trabajaban en la ciudad y tenían conocimiento. Y con ellos pues hicimos un pequeño equipo que la verdad es que trabajó bastante bien, con los voluntarios de protección civil, bueno, y con todos los equipos. Nuestra labor sobre todo era coordinar la parte de emergencia. Era, como sabéis, era una emergencia, una pandemia a nivel mundial, pero era sanitaria. Aquí nosotros hablamos de los niveles, el nivel 3 era al nivel nacional y esa pandemia, bueno, muchas de las comunidades casi no estábamos preparados para ese tipo de situaciones. En este caso pues tuvimos que ir un poco improvisando con respecto a las situaciones que iban apareciendo y, como has comentado bien, con los inmigrantes que se quedaron aquí en Ceuta por el cierre de la frontera, tuvimos que abarcar pues las necesidades que ellos tenían, las básicas, ¿no?, como la alimentación, el dormir debajo de un techo, y entonces todo eso tuvimos que coordinarlo con muchos servicios, con Cruz Roja, con voluntarios de protección civil, con Policía Nacional. Y sobre todo era coordinar todos los servicios a la vez, todos los servicios no solamente para los inmigrantes, pero también para la población de Ceuta. Como bien sabéis, estábamos todos confinados, la gente no podía salir, o si salían era para algo básico, pero sí que es verdad que había gente que estaba confinada porque eran positivos y estaban o con contactos con positivos. Entonces teníamos que coordinar todo, la alimentación, llevarle la comida a casa, llevarle incluso la bombona de butano que le hacía falta en ese momento, ¿no? Entonces son cosas necesarias que parecen una tontería, pero eran totalmente importantes para esa familia para poder cubrir sus necesidades. En tu caso te hemos visto mañana, tarde y noche, daba igual la hora a la que sucediera
lo que fuera, que ahí estabas. Lo hemos visto, hemos podido charlar contigo en multitud de ocasiones a lo largo de esta pandemia. No sé si te esperabas cuando te nombraron director general de Emergencias y Protección Civil que ibas a tener que hacer frente a una situación de este tipo. La verdad es que no, nunca te esperas esa situación, y más que no ha pasado desde hace un siglo, ¿no? con la gripe española. Entonces la verdad es que nunca te esperas que pueda pasar esto. Puedes esperarte, como me pasó en el primer año, 2 incendios que fueron, la verdad, que bastante importantes, y eso te enseña a reestructurar muchas cosas y a organizar ciertos aspectos de la emergencia, ¿no? Entonces la verdad que bueno, no me esperaba en ningún momento. Fue una cosa que fue inesperada, fue improvisada, y la verdad que ante esa incertidumbre aparecen muchas emociones, ¿no? Como puede ser el miedo, el enfado, ¿no? de por qué me ha tocado a mí esto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que gracias a todo el trabajo de las personas que estaban alrededor pudimos sacarlo adelante, y la verdad es que bastante bien. En tu caso, además, aparte de ser director general de Protección Civil y Emergencias, por tu profesión eres sanitario. Desde ese punto de vista, no sé cómo has estado viendo todo lo que ha venido sucediendo en torno a la pandemia, porque en lo que se refiere a la población general, la sensación es que, sobre todo al principio, no se sabía de lo que hablaba, se decían unas medidas y luego se decían otras, mascarilla sí, mascarilla no, la distancia de seguridad, ahora tantas personas, ahora tantas otras. No sé, como sanitario, cómo lo has estado viendo, a pesar de no estar, en este caso, en una primera línea hospitalaria. Pues la verdad es que para mí ha sido un punto a favor el conocer como sanitario, pues bueno, la enfermedad en sí, ¿no? Había mucha información, como sabéis, redes sociales, medios de comunicación. Entonces a veces eran noticias con mucha controversia, ¿no? Entonces llega un momento que la gente se vuelve un poco loca, ¿no? Con toda esta información. Incluso nosotros, los responsables, también, porque no sabíamos en un momento determinado que si teníamos que hacer una cosa o hacer otra. Y también a nivel España, evidentemente cada comunidad muchas veces también trabajaba de una manera o de otra, entonces no había un plan nacional para tener en cuenta todos los aspectos de la emergencia para llevarla adelante, ¿no? Ante esa situación de tanta incertidumbre, a nosotros nos costó bastante llevar a cabo muchos aspectos de la emergencia, pero bueno, como sanitario sí que es verdad que fue un punto a favor para poder abarcar la emergencia desde otros puntos, como poder realizar algunas pruebas que tendríamos que realizar las personas, o por ejemplo ahora con el punto COVID que hemos tenido que organizar, pues bueno, con ese conocimiento sanitario, la verdad es que influye muchísimo a la hora de poder organizar este tipo de eventos. Hablábamos de esas informaciones contradictorias. Desde la ciudad autónoma y concretamente desde el área que diriges, habéis hecho mucho hincapié en que solamente se siguiera fuentes oficiales, lo que contaban esas fuentes oficiales, y que no se hiciera caso a ciertos bulos que han venido circulando a lo largo de todos estos meses. Recuerdo que especialmente en los primeros días de la pandemia, sobre todo en los primeros meses, era muy habitual aquello de se ha detectado un positivo en tal supermercado o en tal otro supermercado. ¿Cómo ha sido esa lucha contra el bulo que habéis tenido? Pues la verdad es que era complicado a veces, ¿no? Porque desmentir algún bulo de redes sociales a veces pues costaba, ¿no? Pero bueno, que la verdad es que bueno, con la información veraz desde las páginas oficiales de la ciudad, con las páginas oficiales, desde los estamentos públicos que son oficiales, desde ahí sí hemos podido dar la información veraz. Sí que es verdad que controlar las redes sociales es muy complicado, pero bueno, con esa información que damos, las personas pues quedaban informadas, porque yo creo que es importante informar a las personas de todos los datos, de todas las cosas que estaban sucediendo. Cuanto mayor información tenía la población, la tensión bajaba bastante, y la gente, bueno, evidentemente estaba confinada en la primera ola, y las noticias, lo que le llegaba a ellos solamente era lo que llegaba por prensa, noticias televisivas o redes sociales. Entonces no tenían tampoco, bueno, esa visual directa, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros, sí hemos abarcado desde la página de internet de ARCE o del Gobierno de Ceuta y de las oficiales, pues hemos podido dar esa información veraz a la gente.
Vamos a dejar un poco de lado lo que ha sido toda esta crisis del coronavirus y vamos a mirar al futuro. ¿Qué objetivos se plantea la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de cara a este año 2021? Que si bien parece que durante los primeros meses va a ser un poco como este final de 2020, que aún habrá que mantener ciertas restricciones, bueno, pues la posibilidad de que haya una vacuna en los primeros meses del año abre una cierta puerta a la esperanza de que a partir del verano o del mes de septiembre se pueda retomar un poco la normalidad. ¿Qué objetivos os planteáis? Bueno, en un principio seguir con el trabajo que iniciamos en el 2020, con los planes de emergencia, y en este año ya vamos a incluir también la renovación del plan de emergencias de incendios forestales, de inundaciones, y el de sísmico. El de sísmico es fundamental también porque es una zona Ceuta de bastante movimiento sísmico por su geografía, y entonces, pues bueno, la verdad es que hicimos hincapié desde el principio de año de 2020 que ese plan tenía que salir, y de hecho ya está licitado, está realizándose por una empresa y con técnico de aquí de la ciudad, y para el año que viene seguramente ya estará aprobado en la Comisión Permanente de Protección Civil de Madrid y luego aquí posteriormente en Ceuta, ¿no? Con respecto a eso, seguir con todo lo que es la información, la formación, hacer hincapié también sobre todo el voluntariado de protección civil, potenciarlo, porque creo que ha sido un arma importante a la hora de la pandemia, gente que ha estado ahí al pie del cañón, y creo que la formación es fundamental. Entonces creo que hacer hincapié sobre todo en poner en marcha una protección civil mucho más profesionalizada y para que ellos puedan trabajar también en cualquier tipo de situación. Y sobre todo organizar mejor, en este caso las emergencias a nivel sanitario, que en este caso nosotros no tenemos las competencias sanitarias asistenciales, pero sí que es verdad que tenemos que colaborar con la parte de delegación del Gobierno para poder coordinar mucho mejor este tipo de situaciones que realmente a nosotros nos han desbordado y que creo que tenemos que estar preparados para la próxima vez. Y ya la última cuestión, esto en tus dos vertientes, como director general y como sanitario. Es una pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo en este balance. ¿Eres optimista de cara a 2021? ¿Vamos a ir saliendo de esta situación que hemos atravesado durante todo el 2020, que se ha convertido para mucha gente, al menos en su imaginario, en un año perdido? Yo creo que sí, soy optimista y creo que también va a depender de todas las personas. Yo siempre lo he dicho durante la pandemia, esto no depende solamente de los responsables que estamos trabajando en el área de emergencia, en el área sanitaria, sino de todas las personas. Creo que se ha visto que tenemos que unirnos, todas las personas, la humanidad necesita unión, y para que esto salga adelante todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces en este caso sí creo que soy optimista y creo que la situación va a mejorar. La situación evidentemente va a llegar a una normalidad, pero evidentemente hay aspectos que habrá que mejorar, sobre todo a partir de la pandemia la parte económica va a sufrir bastante y habrá familias que lo puedan pasar mal, ¿no? Pero entonces en ese sentido, desde el área de emergencia, evidentemente nosotros creo que sí somos optimistas para que esta situación revierta y entremos en una normalidad lo más brevemente posible, seguramente. Víctor Ríos, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.